Muy buen día, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV. Estamos empezando una nueva semana aquí en el Congreso de la Nación en un momento donde empieza a calmarse la actividad previo al receso de invierno y después de lo que fue una semana muy caliente y el fin de semana también hubo para todos lados, para analizar en un ratito. Estos son los principales títulos. Lisandro Almirón será candidato a gobernador. Esto va a ser en las elecciones que se va a disputar por la gobernación de Corrientes el 30 de agosto. Y bueno, Corrientes es una provincia que estuvo muy salpicada por el caso Logan, así que obviamente las miradas están puestas en ese lugar. Comisión de Mujeres y Diversidad, la reunión se va a realizar el martes a partir de las 3:30 de la tarde con la presencia de especialistas y de juristas. Ahora en un ratito les contamos con qué temas. La Libertad Avanza podría ganar en 7 de 8 distritos a donde se eligen senadores. Esto de confirmarse, la Libertad Avanza podría triplicar su representación en la Cámara Alta. No es menor este dato. Debbie, ¿cómo va? Bienvenida. Buen día. Eso imagino que salió de un estudio que hizo el politólogo Pablo Salinas. ¿Será de ahí que vino el dato? Está también publicado en el Parlamentario. Ajá. Ahora voy a chequear si fue Ahora Pablo. vamos a ver de dónde sale ese dato o esa proyección Igual, que se hace de cara a las elecciones. Ojo que los libertarios son, ponele 40, serían 120, me parece un montón. Igual quedan por debajo del quórum. Sí, pero 120 me parece medio. Pero bueno, claramente se va a modificar la organización del Congreso, o esa es la expectativa, y de hecho Javier Milei, el presidente de la Nación, cuando la ley de bases no salía, apuntaba, bueno, en el peor de los casos un montón de discusiones pasarán a darse cuando la composición del Congreso sea otra. Así que bueno, veamos en un tiempo. Igual hay que tener en cuenta que por lo menos 4 o 5, hay varios que la mayoría ingresaron en 2023, pero hay varios, empezando por la banca de Javier Milei, de Victoria Villarruel, de Espert, de Píparo, que se renuevan, de Zapata también, de Álvaro Martínez también. Son varios los que, o sea, no sería 120 como yo estimé por eso. Porque hablando con los libertarios, ellos estiman tener un poco más de 80 bancas. Y les va bien en las elecciones. Igual no leí el informe de Pablo Salinas. Ahora lo podemos pormenorizar en un ratito. Dale. Pero déjame que saluda a Gonza también. Dejo. No, bueno, pero es una cuestión de respeto. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? ¿Bien? Todo muy bien, ¿vos? Bueno, bien, arrancando este lunes. Sí, a mí semana. Sí, estábamos escuchando o leyendo un poco que claramente la actividad dentro del Congreso tiende a bajar un poco. La idea es esta. De todos modos, digamos, es una virtualidad esto de el receso invernal no existe como tal. Ya sabemos que de requerirse la conformación de algún tipo de actividad en el recinto, así debe suceder. Pero bueno, baja bastante considerablemente porque también una cuestión de frecuencia de vuelos y todo esto que queda como al servicio de el receso de invierno sobre todo las provincias turísticas. También estamos dentro del periodo de estos 10 días posteriores a la sesión para ver qué es lo que hace el Poder Ejecutivo respecto de lo que se aprobó en la última sesión en senadores. Me estoy refiriendo a los temas que tenían media sanción en diputados y para pasar un avisito por las dudas, porque como siempre decimos, no está de más. Cuando se está a la espera de una promulgación siempre sensible para los jubilados, también son muy frecuentes las estafas. Así que atención porque obviamente, lo repetimos, las jubilaciones hoy por hoy tienen los mismos valores, no sufren ningún aumento, la ley no ha sido publicada, tampoco el veto, entonces no confíen en si alguien los llama o les pide que entren un link para que entonces cobrar de tal o tal forma o con el bono. No, todo está igual. Lo decimos porque esto genera siempre mucha ansiedad y mucha inquietud por parte de los jubilados que tienden a caer o a ser las víctimas de este tipo de estafas cuando son el foco de la noticia, ¿no? Cuando están en el centro o en el ojo de la tormenta. Lo cierto es que la última sesión especial
suscitó cruces muy marcados entre el presidente de la Nación, la ministra Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarroel, que durante el fin de semana eligió contestar también a lo que la propia Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, había salido a pedirle o exigirle o exhortarle que se levantara de la sesión y que no fuera, que no facilitara esa sesión, pero ella después dijo que tampoco recibió órdenes concretas sobre qué es lo que tenía que hacer. Entonces ella simplemente convocó o le dio curso a lo que ella interpreta respecto al reglamento. Sí, lo cierto es que esto ya creo que lo planteamos el viernes acá. A ver, era una sesión ordinaria. Entonces, como era ordinaria, la presidencia, en este caso Victoria Villarroel, no se ve obligada a convocar a una sesión. ¿Por qué? Porque todos los años en la sesión preparatoria se definen los días y horas de sesión ordinaria. Este año se definió que sean los jueves a las 14. Entonces, ¿qué hicieron los senadores? Se autoconvocaron el jueves a las 14. Y lo cierto es que cuando Victoria Villarroel ingresa en el recinto y se sienta en su silla, se había puesto en marcha la sesión. O sea, estuviese o no estuviese Victoria Villarroel, la sesión ya había arrancado y de hecho ella se ausentó en buena parte de la sesión y no por eso la sesión se cayó. Lo cierto es que lo que hay por parte del oficialismo, de la Casa Rosada sobre todo, es tratar de echarle la culpa a la vicepresidenta por algo que fue impericia del propio Ejecutivo, que no fue frenar a tiempo una sesión en la que se comieron de alguna manera 6 palizas al hilo. Pero la verdad es que la presencia no de Victoria Villarroel era indistinta. Si no presidía ella, iba a presidir Abdala no, porque también es la Libertad Avanza, sino Silvia Zapag, que es la vicepresidenta de la Cámara. O sea, la sesión se iba a poner en marcha igual. Iba a tener curso de todos modos por esta particularidad que se dio en el Senado, que tiene que ver con las sesiones ordinarias. Pero lo peor de todo es esto, que la particularidad es que no haya sesiones ordinarias. Cuando se supone, estamos tan acostumbrados a que haya sesiones especiales que nos olvidamos de lo que son las sesiones ordinarias, que es como debería justamente funcionar el Congreso, con sesiones ordinarias. Son muchas veces las discusiones que se dan, ¿no?, sobre la falta de frecuencia y de facilidad para que el cuerpo se organice y pueda tratar con frecuencia los temas que afectan la vida cotidiana. De hecho, por ejemplo, algunos de ellos que requieren, que es lo que también de alguna manera sale a decir Victoria Villarroel en sus redes, hay colectivos que no pueden esperar los tiempos de la política, el colectivo de la discapacidad y particularmente los jubilados que se encuentran en el último tramo de la vida, no son colectivos que especialmente puedan sentarse a esperar los tiempos de la política. Lo mismo aquellas zonas que se vieron afectadas por el azote del temporal. Obviamente, personas que lo han perdido todo no pueden esperar que a los 3 o 4 meses se reúne el Congreso para ver si les ejecuta una partida, para ver si les resulta suficiente para que se ponga en marcha una zona de la República Argentina que no eligió estar en esa situación, sino que les tocó por el lugar geográfico donde están ubicados. Pero bueno, claramente también lo sabemos, los tiempos de la política no reaccionan con la misma velocidad con la que los hechos requieren que se den respuestas, ¿no? Los jubilados incluso, si se convierten, bueno, ya es ley, si no se veta lo que tiene que ver con los aumentos jubilatorios o la mejora del bono o la reposición de la moratoria, en realidad, digamos, mientras tanto, las personas siguen sin poder jubilarse aunque tengan los años de aporte y, le da para jubilarse y no reúnan los años de aporte. O sea, están en un periodo que hay que ver después qué retroactividad alcanza, porque desde marzo no hay más moratoria. Y estamos empezando en unas semanitas más agosto y todavía esa discusión no está zanjada. Entonces, en el medio quedan un montón de meses que son personas que se van jubilando o que se quieren jubilar, mejor dicho, y sin ese programa de moratoria no pueden. Exactamente, lo que te van a decir es, bueno, tienen la PUAM. En el caso de las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no hiciste 30 años de aporte, pero hiciste 15, 10, 8, 25? Y no hay un sistema de proporcionalidad. Exactamente, no hay proporcionalidad. Y insistamos con estas dos cuestiones. Por un lado, que uno no elige estar en la informalidad. Uno no elige no tener aguinaldo, vacaciones pagas, obra social. No lo elige. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, que hoy las jubilaciones no solo se pagan por los aportes que pagan los trabajadores, sino que la mitad
de las jubilaciones se pagan con impuestos generales, impuestos que incluso pagan esas personas a las que hoy se les niega acceder a una jubilación porque no hicieron los 30 años de aporte. Pero no se niegan a pagar sus impuestos de repente. Exactamente. Entonces, claro, se hacen afirmaciones en base a datos, a cuestiones que no son reales, pues la gente, salvo te puedes tener una persona que te diga, no, prefiero estar en la informalidad porque me das más, si querés por izquierda, entonces yo hago lo que quiero con mi plata y lo que fuere. Pero lo cierto es que no es la mayoría de los casos. Y si accedes a la UPAM es el 80% de la jubilación mínima y encima no tenés ciertos beneficios que tenés con la jubilación mínima. No es lo mismo. Bueno. Hay un diputado, recuerdo, de la Libertad Avanza, del Chaco, si mal no recuerdo, que ahora no recuerdo exactamente si había sido él, que contó esto que menciona Debo, que a veces pasa esto, no solamente en las provincias, en el interior del país, sino en algunas localidades, en algunas empresas, en la situación en la cual el empleador le propone la posibilidad de pasar a tener un trabajo en relación de dependencia, es decir, básicamente como lo conocemos en blanco, y que tal vez la persona que justamente recibe esa oferta la niega o la rechaza por esta cuestión que dice Debo, de que tal vez al estar en blanco tiene mayor cantidad de impuestos que pagar y demás, y prefiere cobrar un dinero más en negro y no tener que aportar, por ejemplo. Ahora en un ratito también vamos a seguir con lo que falta, ¿no? Que se apruebe de todos estos temas que vienen siendo objeto de la discusión o el análisis en las distintas comisiones. Debbie, pero sigamos con vos porque trajiste un proyecto para compartir con nosotros. Exactamente, espera que justo lo estaba buscando, que salimos un poco de lo urgente, lo que viene pasando en estos días, y te traje un proyecto de ley que es impulsado por Javier Sánchez Urba, que es un diputado del PRO que ingresó este año en reemplazo de Hernán Lombardi, que se sumó al gabinete de Jorge Macri. Bueno, ¿qué propone Javier Sánchez Urba? Se escribe W-R-B-A el apellido, pero aprendí este año que se pronuncia así. Urba. Bueno, es el derecho a intentar, es básicamente la ley que él propone. ¿Qué es lo que implica esta iniciativa? Busca dar un marco legal claro para pacientes terminales, que busca crear un régimen de accesibilidad a medicamentos y tratamientos experimentales. ¿Sí? Ajá. Bueno, esta iniciativa que presentó el diputado del PRO está inspirada en la norma Derecho a Intentar, por eso te lo decía, que ya se implementa en cerca de 40 estados de Estados Unidos, y justamente ¿qué es lo que busca, entre otros ítems? A reducir la burocracia y garantizar el respeto a la voluntad del paciente. Bueno, vamos con algunos puntos salientes de esta iniciativa que obviamente de impulsarse puede generar bastante debate. Sí. Bueno, en primer lugar apunta a pacientes que sean mayor de edad y que tengan enfermedades terminales o gravemente limitantes, que hayan agotado las, si querés, opciones convencionales que haya dentro de la medicina, en este caso de la Argentina. ¿Y qué es lo que permitiría esta iniciativa de sancionarse? Que los pacientes tengan acceso voluntario a terapias innovadoras que aún no hayan sido probadas en la Argentina. Obviamente que el acceso se aclara en el proyecto de ley, queda sujeto a la evaluación y recomendación de un médico habilitado, requerirá la firma del consentimiento del paciente, y siempre que el paciente, cuando firma este documento, si querés, se le informa previamente sobre los riesgos y beneficios potenciales que podría implicar acceder a ese tratamiento, y una vez cumplidos estos requisitos, ni el Estado ni terceros se pueden oponer. Es decir, vos firmaste, no puede ni el Estado decirte no puedes probar, o un familiar tuyo, o la obra social, lo que fuera, decirte no puedes probar esto. Lo que se busca es que se pueda acceder a tratamientos autorizados en otros países, o bien que hayan superado la fase 1 de investigación. Viste que esto lo vimos mucho con lo que fue la vacuna del COVID, la fase 1, la fase 2. Bueno, en general se accede a fases más avanzadas. Bueno, acá te dejan probar en la fase 1. Sí, estos protocolos que se hacen con los pacientes, en realidad siempre los organizan los laboratorios, a donde los médicos, por ejemplo,
son un poco los vectores que le cuentan a los pacientes, mira, yo creo que vos podrías entrar dentro de este protocolo por las particularidades de, no sé, el tipo de cáncer que se te halló, o las particularidades de Alzheimer, o de... Una estamos enfermedad hablando rara. Claro, enfermedades raras y demás. A veces hay asociaciones de los propios pacientes que comparten enfermedades que también empiezan a difundir. Por ejemplo, yo me acuerdo hace poco se conoció, bueno, por un lado la terapia a la que creo que Esteban Bullrich, el diputado que tiene ELA, no, perdón, estoy mezclando, el Emiliano Pinzón, que tiene ELA, que es el periodista deportivo, que tiene Parkinson, tenés razón, gracias. Sí, también fue a hacerse un tratamiento que acá todavía no se conoce o no se ha profundizado exactamente. Hay una operación que se hace, que es una operación cerebral a las personas con Parkinson. Justo yo también escuché de otro caso que obviamente es muy, muy cara, pero bueno, si esto por ahí hay una ley que lo regula, digamos, no... Tal vez te permite a vos, pacientes, sin necesidad de que justo que te enteres o porque sos famoso, porque tenés un contacto, porque tenés el dinero de ir y hacértelo. O sea, se supone que está apuntado a esto, ¿no? Pero a veces ese tipo de información es muy, muy reservada, o las personas ni tienen los medios, entonces tampoco averiguan en qué... Sí, a veces el mismo médico te lo propone. Mira, están haciendo una investigación en tal país y del laboratorio tal, y el mismo laboratorio te lo financia. Y que los médicos se enteran porque son quienes participan de los congresos que están organizados por los laboratorios. Entonces se presenta el caso Pirulo de Indonesia, que dio resultado o que mostró mejoras. Y bueno, a veces los pacientes argentinos quedan como un poco colgados respecto de estas cosas. Ni que hablar con la situación que atraviesa la salud, ¿no? Donde los propios médicos, por una cuestión que ya venimos comentando, no pueden estar actualizándose o contando estos detalles. No, tienen que venir al Congreso a pedir que les actualicen los ingresos, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Bueno, igual hay que aclarar esto, que de sancionarse esta iniciativa no tendría un costo ni para el Estado y tampoco formaría parte del programa médico obligatorio. Es decir, no es que si tu prepaga o tu obra social está obligado a cubrírtelo, ni mucho menos. Bueno, también lo que incluye esta iniciativa es la exención de impuestos y aranceles para facilitar su ingreso al país de todo este tipo de si querés, medicamentos o tratamientos. Y después también se aclara que la ANMAT recopilará los resultados clínicos para informar a futuros pacientes y evaluar su aprobación. También vale aclarar que quedan eximidos de responsabilidad para médicos y desarrolladores en caso de que el paciente finalmente acceda a este tipo de alternativa, y se garantiza el derecho a la objeción de conciencia para quienes opten por no intervenir en este tipo de procedimientos. Así que bueno, esto es una iniciativa que, si querés, se corre un poco de los temas que tienen que ver más con la urgencia, como decías, por ejemplo, el caso del Garrahan, universidades y todos los temas que venimos viendo en las últimas semanas acá en el Congreso. Sí. Bien. Bueno, ahí está entonces este proyecto de el diputado, ¿cómo se pronuncia? Javier Sánchez Urba. Urba, claro. Bueno, mira. Claro, es muy complicado, si vos no lo contabas. Me lo Lombardi, me dijo, se pronuncia Urba. Cuando él se iba me dijo, me reemplaza tal, y me dijo Urba. Perfecto. Bueno, Gonza, contanos vos, porque esta es una información muy de último momento, que tiene que ver con lo que supuestamente se pone en marcha con la mejora de los saberes jubilatorios aprobados en el Senado, ¿no? Claro, más allá de la euforia que se generó por parte de un gran sector de la sociedad que estaba esperando un saldo positivo de la votación en el Senado para darle finalmente el aumento jubilatorio, que ahora está en manos, en principio, de el veto o no presidencial. Recordemos, hasta el jueves próximo, que es 24, ahí es el tiempo límite, porque se cumplirían los 10 días hábiles que tiene el presidente de la Nación para ese veto presidencial, parcial o total. Que no sé si todavía el Poder Legislativo se lo pasó, no me sale la palabra, se lo giró al Poder Ejecutivo. No me queda claro que ya estén corriendo los 10 días. Ah, ¿no? No me queda del todo claro. ¿No es a partir de la sanción? Porque entiendo que se lo tienen que comunicar, se tiene que firmar por los dos presidentes, tanto Victoria Villarroel como Martín Menem, y se lo tienen que girar al Poder Ejecutivo. Eso me dijeron. Ah, ok. Bueno, como ese trámite faltaría, pero ahora lo voy a averiguar, porque puede ser otra estrategia más para dilatar el tema. Claro. Bueno, es un buen dato.
Y con esto vamos a conectar temas, porque en principio el dato más importante, y lo contamos en estos 3 minutitos que nos quedan hasta el corte, es que Javier Milei estuvo en el aniversario 171 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la semana pasada, en el mismo momento o en el mismo día en donde ya se había votado o se iba a votar y se sabía más o menos por el conteo que iba a aprobarse la emergencia en discapacidad y también el aumento para las jubilaciones. Él hablaba de que iban a vetar, que iba a votar estas dos iniciativas o por lo menos aquello que esté en contra del equilibrio fiscal. Bueno, ¿qué sucedió en base a todo esto y lo vinculamos con el posible veto presidencial, la aprobación en el Senado y en donde estuvo Javier Milei? Bueno, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue una de las 12 entidades que firmaron un comunicado que posteó la Bolsa de Comercio de Rosario en sus redes sociales, rechazando y repudiando, en este caso, la modificación del régimen fiscal de las sociedades, en este sentido, que benefician a un gran sector de las pequeñas, micro y medianas empresas. En este caso se modifica el régimen fiscal a lo que se llaman las sociedades de garantías recíprocas. ¿Qué son estas sociedades de garantías recíprocas? Bueno, son entidades financieras que un poco lo que hacen es mezclar y mechar el sistema mixto entre el sector público y el sector privado y que de alguna manera asisten y son un nexo cuando una MIPYME, por ejemplo, tiene que resolver alguna deuda con un banco con la posibilidad de generarle o de asistirlo a la hora de poder tener algún crédito productivo para poder pagar alguna deuda o poder generar aún mayor incremento y mayor ingreso e inversión en sus empresas, ¿no? MIPYMES. De hecho, hay dentro de la página argentina.com la posibilidad de que uno, siendo una MIPYME, con el registro, obviamente, puede registrarse y tener justamente algún aval para conectarse y comunicarse con alguna de estas sociedades de garantías recíprocas. ¿Qué sucede? Y uno se pregunta, ¿por qué está sucediendo esto del comunicado? Bueno, vamos a leerlo porque a través de la aprobación del aumento jubilatorio hay un artículo, el artículo número 10, que lo que dice es, y acá vemos que expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo a la modificación del régimen fiscal de las sociedades de garantías recíprocas. Y remarcamos esto porque no es que están en contra, obviamente, del aumento de las jubilaciones. La cuestión es que de rebote y por una cuestión fiscal y de presupuesto se quita una extensión que hay justamente, es decir, algo que no deben pagar estas sociedades, se va a quitar para justamente remediar un poco la cuestión fiscal y presupuestaria para poder aprobar una iniciativa tan importante como el aumento de las jubilaciones. Dentro de este comunicado también se detallan algunas cuestiones importantes como que, por ejemplo, este costo fiscal que están eliminando para poder ganar en este sentido un peso mayor presupuestario para la aprobación del aumento de las jubilaciones, este costo fiscal de las exenciones que le quitan a estas sociedades es del 0,02% del PBI. Esto es dato del comunicado oficial de estas bolsas y mercados argentinos. Recordemos, está Mercado Argentino de Valor, Bolsas y Mercados Argentinos, A3, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario y las Bolsas de Comercio de Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Confederada Corrientes. Caja de Valores son las dos entidades que firman este comunicado y ahí vemos la decisión legítima representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo. Reiteramos, no es que las bolsas de comercio estén en contra del aumento de las jubilaciones, sino que a través de este aumento que se le dio a las jubilaciones hay un artículo que marca que se le quita estas exenciones a las sociedades mencionadas recientemente que colaboran y mucho como nexo, son entidades financieras que funcionan como nexo para las MIPYMES para resolver ciertos inconvenientes como puede ser, por ejemplo, una deuda que tengan con un banco. Perfecto. Así que de esta manera este es un comunicado
que conecta todo, ¿no? La palabra de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, un reclamo que puede ser importante a la hora de pensar en las decisiones presidenciales de si veta o no esta decisión. Reitero, más allá de que no se está en contra del aumento jubilatorio, sí se quitan estas exenciones y por eso hay una problemática también en el medio. Bien, hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Muy bien, acá estamos, seguimos adelante con Consenso. Después de lo que nos contaba Gonza, la semana pasada, a propósito también de tantas cosas que sucedieron, visitó en la pantalla de TV la diputada Jmechet, que ustedes saben, desde la comisión que ella preside, viene avanzando primero muy preocupada por toda la situación en Medio Oriente. En su momento también había pedido una comisión especial para repatriar a los argentinos secuestrados. Y ahora estuvo detrás de la posibilidad a la que finalmente accede el Estado argentino, que es a someter a las personas responsables del atentado de la AMIA, ya que se cumple el 18 de julio un nuevo aniversario, sin haber podido avanzar en este sentido judicialmente con los responsables, salvo las cuestiones vinculadas a las conexiones locales, pero la cuestión es la posibilidad de poder enjuiciar a los responsables de esa tragedia en su ausencia. Esto es algo que se trabajó aquí en el Congreso, por además por el daño que se produjo con ese atentado. Para las víctimas siempre quedó una sensación muy triste, muy dolorosa, no solo por la pérdida terrible de sus familiares, sino porque realmente se ha hecho muy poco judicialmente. Ustedes saben que, fueron muchos años a donde el juicio por el atentado pasó de un juzgado a otro y también hubo sospechas de distintos tipos hasta que todo termina de empastarse o embarrarse con la aparición del fiscal Nisman sin vida, del que tampoco se puede concluir a ciencia cierta qué fue lo que pasó, lamentablemente, pero que estaba directamente en relación a todo lo que el fiscal había analizado o había investigado respecto de incluso las conexiones políticas que había con el atentado. Bueno, estuvo aquí en la pantalla de TV y esto decía sobre la posibilidad de poder juzgar en ausencia. Juicio en ausencia es un proyecto que está en el Congreso argentino hace más de 10 años y que finalmente este año se pudo hacer ley. Los primeros proyectos fueron del 2014 de la entonces diputada Laura Alonso, acompañadas por el diputado Berman, por Patricia Bullrich cuando era diputada. Porque lo que quiero resaltar es que ya en ese momento estaba claro que Irán no iba a entregar a los responsables de los atentados en la Argentina para ser juzgados. Entonces, la verdad es que lo que sucedió este año de que finalmente el Congreso hiciera ley, esta herramienta que se le da al Poder Ejecutivo para poder juzgar en ausencia a quienes sabemos que fueron los responsables, quienes pensaron el atentado, quienes lo llevaron adelante y que hoy de hecho forman parte de la cúpula del gobierno iraní, es un alivio
para todos los argentinos que no queremos que los atentados queden impunes. Cuando hay voluntad política, las cuestiones técnicas se trabajan y se resuelven, claro, porque la realidad es que, a ver, en principio el juicio en ausencia se inicia porque está prófugo la persona que se está procesando. Si en algún momento del proceso de enjuiciamiento la persona decide responder al llamado de la justicia, el juicio se inicia de nuevo. O sea que para ahí tenemos una primera garantía de si la persona decide acatar a la justicia argentina, bien, se va a iniciar el proceso. Pero por otro lado, hay un defensor que puede estar en contacto con aquel que es acusado y seguirlo durante todo el proceso, y todo el tiempo se le da garantía a los acusados para que puedan defenderse. Esto es lo que termina sancionando el Congreso Nacional este año, y que de hecho la justicia en estas últimas semanas vimos cómo empieza a moverse haciendo uso de esta herramienta para empezar estos juicios, lamentablemente, en ausencia. Tengamos en cuenta en qué casos se puede aplicar esto, porque no es para cualquier delito. Claro. Esto es para delitos que tengan que ver con terrorismo, con narcotráfico. Son delitos que se presume primero una cuestión internacional involucrada. Y por otro lado, delitos de una gravedad extrema. Bien. No es para cualquier delito. Dejemos en claro eso. Perfecto. Y segundo, nosotros tenemos una historia que es muy importante comprender en lo que hace a los atentados, que está atravesada con la firma durante el kirchnerismo del memorándum con Irán. Porque la Argentina ya tenía en la mira a los responsables iraníes y libaneses de los atentados, pero cuando se firma el memorándum para atrás retrocedemos todos los casilleros posibles. ¿Por qué? Porque lo que dice el memorándum es que la justicia argentina va a ir a Irán a investigar. Cualquiera que sepa un poquitito sobre Irán sabe que eso es mentira. Sabe que eso es una farsa, sabe que eso no puede suceder, que el régimen terrorista iraní, como la justicia argentina lo nombra, jamás permitiría que se juzgue a los responsables. Que hay que decirlo, hoy están en altos puestos políticos en Irán, aquellos que idearon el atentado a la Embajada de Israel, aquellos que idearon el atentado a la AMIA. Bueno, Gonza, vamos a cambiar de tema con un proyecto del diputado Agos Carreño que tiene que ver con la posibilidad que nos da la ciencia a las mujeres y con el congelamiento de óvulos, que es la programación de la maternidad. Sí, la verdad, Meli, es un proyecto muy ambicioso. Diría de los más ambiciosos que ha presentado hasta este entonces Oscar Agos Carreño. Le seguimos la carrera desde cemento. Claro, imagínense que hemos repasado muchísimos proyectos Tal cual, de Oscar Agos Carreño. Y a veces, un presentador serial de proyectos. Bueno, y precisamente y muchas veces hemos hablado de sus proyectos. ¿Por qué? Porque te tocan posiblemente a algunas cuestiones de la vida del día a día, porque son proyectos que posiblemente interesen y mucho en la sociedad, pero no creo recordar alguno con tanta fuerza y tan complejo como este, porque lo que hace es justamente buscar la regulación a nivel nacional de la criopreservación de embriones. Ah, de embriones, yo dije óvulos. Exactamente, sí. A ver, lo que hay que entender básicamente es que son procedimientos como in vitro, por ejemplo, que es donde se saca un óvulo con un espermatozoide afuera del cuerpo humano en un laboratorio y después se lo lleva al cuerpo femenino a través del útero, o en el útero en realidad, para generar este tipo de embarazos. Acá, ante la consulta, y perdón, y cierro este pequeño concepto, hablé con el diputado para preguntarle, ¿vino alguna asociación, familias al Congreso, se acercaron, dejaron un proyecto, alguna queja y demás? Dijo que no precisamente al Congreso, pero sí en Córdoba,
conoce algunos casos y familias que se han acercado justamente a hablarle al diputado, que esto es algo totalmente común, que se acerquen las personas de la sociedad civil a hablar con los legisladores. Yo te digo que hay una situación que se produce y que no está regulada y es la siguiente. Una pareja va a una clínica de fertilidad, sobre todo desde que existe la ley de fertilidad y que cubre gran parte de estos tratamientos, porque, bueno, después de intentar de manera natural o espontánea, o por su condición también a veces particular, no pueden tener hijos de manera natural, entonces van a la clínica y inician este tratamiento. Bueno, se les recomienda distintas cuestiones, qué sé yo. Bueno, cuando finalmente se produce la fecundación, por ejemplo, hay mujeres que les dicen, bueno, mira, vamos a extraerte tantos óvulos con esta muestra, a veces es de la pareja, a veces es de un banco, a veces, no importa, eso es muy diverso, y bueno, estamos en condiciones de congelar tantos embriones, se llaman gametos, tantos gametos, listo. Fenómeno. Entonces, por ejemplo, que ese matrimonio prueba con uno, hace un intento. Te quedan 5 en el tubito de ensayo. Lo voy a decir bien llano porque es así. Claro, te quedan 5. Dale, genial. Eso se va conservando, se va pagando para conservar eso. Bárbaro. Con el tiempo... Sí, porque llevan una temperatura específica. Con el tiempo, esa pareja se termina. Pero te quedan esos embriones congelados que son el producto de una historia de amor o una relación o un pacto para tener hijos. Claro, sí. Entonces ahí muchas veces es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso que ya está fecundado, que si querés técnicamente es potencialmente vida, pero hay uno de los dos que dice yo no quiero o yo sí quiero, bueno, dámelo, bueno, no, operá, porque si el día de mañana esto me va a traer que yo tengo obligaciones parentales, todo esto entra en un gris. Todo esto entra en un gris y bien me parece que se mete acá el diputado Carreño porque, bueno, la ciencia ha avanzado mucho, la sociedad ha avanzado con también cierta velocidad, las formas de familia son muy distintas, nosotros no tenemos otra cosa más que todo esto a disposición de la ciencia, no está permitido subrogar vientre ni nada de esto, pero como son tratamientos que son largos y son muy tediosos y las personas sufren mucho en el medio, mucha gente en las parejas se disuelven. Y lo que para uno antes era un deseo irrevocable, por ahí con el tiempo dicen, no, la verdad, no quiero, o viene un hijo de manera natural, porque a veces también sucede eso. Sí. Bueno, entonces me parece va en ese sentido, ¿no? Sí, pero es cierto de esto de las historias que vos contás, Meli, un montón. Que más allá de que cada uno en sus relaciones y en sus parejas son historias totalmente diferentes, siempre se escucha que a la hora de cuando te enterás que alguien se separa, a veces, en algunas ocasiones, está un ítem pero no, la proyección no pudieron familiar. proyectar una familia y esto complicó un poco la cuestión. Y es interesante esto que vos mencionás, a modo de ejemplo y trayéndolo, bajándolo, digamos, al llano, respecto a lo que implica este proyecto que propone el diputado Oscar Agos Carreño, que hay una curiosidad también en el artículo 1 y que me parece interesante y quiero que yo lo leo, lo escuchen y me digan si yo estoy errado o si esto es así, porque es una de las cuestiones más importantes, me da la impresión que del proyecto. Cuando habla del objeto, obviamente, de la presente ley, de declarar de orden público nacional el acceso a la criopreservación de embriones como parte integral de los tratamientos de reproducción humana asistida. Hasta ahí, cuestiones técnicas. Y acá, a tales fines, deberán garantizarse a todas las personas mayores de edad, o sea, de mayores de 18 años, con capacidad civil, el derecho a acceder a técnicas de congelamiento de embriones resultantes de procedimientos de fertilización in vitro en condiciones seguras, gratuitas y con las debidas garantías jurídicas y bioéticas. Pero aparece la palabra gratuita a lo que entendemos o entiendo. El comienzo de la oración habla de el acceso a técnicas de congelamiento de embriones. Claro, pero entonces, ¿qué te cubre el tratamiento de fertilidad estatal si no te cubre la criopreservación? Actualmente. Sí. Actualmente el Estado te cubre el tratamiento de fertilidad. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y el mantenimiento? Claro, eso es lo que seguramente que... Claro, hay que ver ahí. O por ahí te cubre
no sé, habría que chequear con alguien que lo haya hecho, pero estaría interesante porque, o sea, que también esto trajo todo un debate, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud interpreta la infertilidad como un problema y por eso esta ley vino a subsanar. Ahora, hay personas que no tienen hijos de manera natural porque por ahí son parejas del mismo sexo. Entonces, por una cuestión biológica, no puede uno fecundar al otro, entonces tiene que necesitan a la asistencia. Una técnica de fertilización asistida. Es más, a veces lo que hacen es una técnica que se llama ROPA, por la sigla, donde, por ejemplo, parejas mujeres, ¿no? 2 mujeres. Una pone el útero, la otra pone el óvulo y van a un banco de semen. Entonces ahí, en esa técnica colaborativa, las dos son mamá, o una pone el cuerpo y la otra pone el óvulo. Pero lo que sí te asegura estas técnicas de fertilización asistida es que para aquellos que son donantes de banco de esperma, es una donación que no te genera obligaciones parentales. O sea, el día de mañana, ese bebito que nace, yo me acuerdo que en su momento el periodista Marcelo Slotoviazda había contado que su hija era... 2 hijas gemelas, como mellizas, creo que la que en ese caso donó el óvulo fue la mejor amiga de su esposa. Que le hicieron en Estados Unidos, me parece. Sí. Bueno, y que el día de mañana, que cuando la chica creció, la hija, no sé si eran gemelas, yo me acuerdo del caso de una, no sé. Ahora cuando la chica creció, otro caso. Tú, obviamente tenés el derecho a tu identidad, vos decís, che, ¿yo cómo vine al mundo? Bueno, mira, te contamos. Tal, no sé, Martita le donó el óvulo a mamá y no sé qué, y así naciste vos. Pero Martita no tiene derechos parentales sobre y Slotoviazda hija. Claro. Bueno, esto se tuvo que regular porque, claro, los chicos, ante todo, las personas, los seres humanos, ante todo, tienen el derecho a la identidad, entonces tienen que saber de dónde vienen. Ahora, también en el medio se generaron un montón de controversias por muchas personas, incluso me imagino que esto se daría en el día de hoy. Che, estamos hablando de una jubilación de un jubilado de 370.000 pesos. ¿Cómo es que el Estado va a cubrir un tratamiento de fertilidad cuando incluso las personas no sean infértiles? Por ejemplo, el caso que te di, de personas que sean del mismo sexo, suponete. Claro. Entonces es controversial. De hecho, ante la consulta, este proyecto un poco viene a traer un poco el relleno de ese vacío legal que entienden hay y que por esta cuestión muchas personas no utilizan esta técnica. Y después lo del registro nacional, que también me parece súper interesante, pero bueno, a ver, qué sé yo, y si es un donante... O sea, un registro nacional que diga que este embrión le pertenece a tal, o este embrión o este gameto es el resultado del esperma de Juan Pérez y Marta González. Mira, anticipándonos a las placas, dentro de lo que es el registro, hay un ítem que habla sobre el resguardo de la información. Claro, que es solamente para los titulares. Por eso digo que tal vez... tiene que haber algún tipo de consentimiento del titular para mí, poder acceder a esa información para el resto Vos tenés todo ahí en placas y yo me adelanté. No, está bien. Porque justo conozco el caso de unas chicas que están en tratamiento de fertilidad, unas amigas mías, y me contaron que incluso, o sea, que les aprobaron el tratamiento y demás, ellas son pareja, pero que les dan en un momento una especie de, perdón, pero para mí es espantoso, una especie de catálogo de donde te dice las probabilidades genéticas del papá, las probabilidades, no el papá, del donante esperma, las probabilidades genéticas para que haya cierto, no sé, selección estética. Pero, claro, una cosa es, entiendo que una cosa es la selección estética y otra cosa es la precaución ante una posible enfermedad o una patología. No, obvio. Eso tiene, o sea, cualquier hijo o hija, niño que salga de una técnica de reproducción asistida tiene que tener un recorrido de información genética para que eventualmente si tiene alguna enfermedad tiene que saberlo, obvio. Exactamente. Eso sí. Por eso fíjate que acá cuando estaba leyendo el artículo 1 hablaba de las condiciones, acá dice, en condiciones seguras, gratuitas y con las debidas garantías jurídicas y bioéticas.
Sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, también existen estos casos de personas que recurren a este tipo de cuestiones por una cuestión de precaución y en algunos casos, bueno, está la propia discusión de está bien o está mal, éticamente hablando, la posibilidad de cambiar o modificar algo o evitar algo en un embarazo de este tipo. Hay una cuestión de discusión más ética, me da la impresión, Meli. Más allá de lo que es el aspecto, me detengo más en el tema de la salud, ¿sí? No tanto en la cuestión física, ¿no? Y estética, como decías. Bueno, vamos a repasar. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un embrión crío preservado? Es todo embrión obtenido por técnica de reproducción asistida, congelado y almacenado en condiciones clínicas. Material genético propio de los titulares o donados a los titulares. Justamente esta es la parte técnica y de significado. La otra pregunta que nos hacemos es a quién corresponde la titularidad de los embriones. Bueno, las personas que han prestado su consentimiento y expresado su voluntad precreacional. Expresión de consentimiento. Bueno, los titulares tendrán que expresarlo de manera libre, voluntaria y expresamente el destino de los embriones. Acá en otra de las cuestiones que hablábamos respecto al consentimiento por parte de los titulares. Y después, otra de las cuestiones, destino y uso de los embriones, Meli, que este es el otro punto importante. Claro, a veces se donan para investigaciones. Claro, por ejemplo, implantación con fines de gestación en uno de los titulares, donación a terceros para fines reproductivos, donación con fines de investigación científica reconocida o bioética y disposición final luego del cumplimiento de los plazos máximos establecidos por los titulares. Estas son algunas de las cuestiones importantes y en la siguiente placa vemos esto que decíamos recién. La creación de un registro a nivel nacional de embriones criopreservados garantiza trazabilidad de estos, es decir, la trazabilidad, todo, la cadena de dónde va, hacia dónde se guarda, qué se hace, cuánto, dónde, a qué temperatura, bueno, toda esa trazabilidad. Para tener obviamente información de la calidad del mismo y garantiza, que es el punto este que te mencionaba recién, confidencialidad de la información, solo el acceso a los titulares. Después obviamente los titulares ven qué hacen con esa información, lógicamente. Claro. Bueno, qué sé yo, me parece muy complejo, actualizado muy ambicioso. por lo menos el proyecto, ¿no? Recordemos, es una iniciativa, hoy estamos a 14, se presentó hace una semana en la Cámara de Diputados. Claramente todavía no tuvo el debate en comisiones, ni ningún avance. Solamente es un proyecto presentado recientemente, hace una semana, por el diputado Oscar Agos Carreño. Bien. Bueno, ¿nos vemos mañana? Será un placer. Chau, Debbie, que estés bien. Hasta la próxima. Nos vemos con ustedes mañana aquí en Consenso a las 12 del mediodía. Chau.